Continuamos con el repaso a las influencias de la música clásica en el sonido de la banda de Robert Fripp. En 1973, unos nuevos King Crimson surgen con una propuesta renovada. Primero como quinteto y muy pronto como cuarteto, llevó el equilibrio entre la influencia clásico-jazz más lejos que nunca, pero a través de una propuesta radical en la que sus influencias son integradas en un estilo más homogéneo, renunciando a recursos más obvios como la instrumentación o fraseos heredados de estos estilos. Entre el 73 y el 74, King Crimson establecería las bases de un lenguaje que, con algunas modificaciones y añadidos, perduraría hasta el final de su historia casi 50 años después. Por eso, esta época es definitoria a la hora de ubicar la identidad sonora de esta banda, y muchos de estos elementos serían de herencia clásica, especialmente de uno de los compositores más influyentes en la música de Robert Fripp, Béla Bartók. Aquí de primeras se pone de manifiesto que estos complejos ritmos llamados aksak son tomados de Bartók, el cual lo recogió a su vez del folclore del este de Europa, que tanto inspiró a este compositor y que él mismo denominó ritmo búlgaro. Un aspecto fundamental de la identidad del sonido Crimson y auditivamente muy reconocible es el uso de dos modos musicales muy poco habituales fuera de su contexto académico, los basados en la escala hexatónica o de tonos enteros, y en la escala octatónica. Esperad. Antes de que salgáis corriendo de este vídeo al escuchar estas palabras extrañas. Voy a hacer un pequeño inciso para aclarar esto de los modos de forma que todos os podáis hacer una idea. Y si esto ya lo tenéis muy claro, pues en la descripción podéis pasar al siguiente punto y os saltáis el rollo. Un modo es como la paleta de colores de un pintor. Son las notas musicales concretas que usa el compositor a la hora de crear un motivo, una melodía, una idea musical o incluso una obra completa. Porque de las 12 notas disponibles en la música occidental, normalmente se usan solo unas cuantas para pasajes concretos, excepto en el dodecafonismo que se usan las 12, pero eso es otra historia. Estos modos normalmente están concebidos para que la música tienda hacia una nota concreta, de forma que se genera una expectativa que concluye en un estado de relajación y da sensación de cierre a esa idea musical. Así que para que esto ocurra tiene que existir una jerarquía entre las distintas notas. Vamos, que hay unas notas más importantes que otras. En la música tonal, que abarca la mayor parte de la música clásica y de la música popular urbana, se usan dos modos, el mayor y el menor, y están compuestos por 7 notas cada uno, que están definidos por la distancia que hay entre cada una de las notas que forman parte de su escala. Y hay dos tipos de distancia, tono y semitono o medio tono. De manera que según cómo estén repartidas esas distancias, tendremos un modo u otro. Por ejemplo, las notas que definen la escala mayor, partiendo de Do mayor, que es la más clara, son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Y tal y como están dispuestas en el piano, podemos ver las distancias que existen entre las notas sobre las teclas. De forma que entre una tecla blanca y la negra que está junto a ella, la distancia es de medio tono y la distancia entre las teclas blancas contiguas es de un tono, excepto entre las que no hay tecla negra, que son Mi, Fa y Si y Do, donde tenemos medio tono. Así, lo que define el modo mayor empezando desde Do es que los semitonos están situados entre la tercera y cuarta nota, Mi, Fa, así como entre la séptima y la octava, Si y Do, o primera de la siguiente escala, porque técnicamente son 7 notas y no 8. Sin entrar en otros modos, lo que podemos concluir es que lo que nos indica la sonoridad de un modo concreto es la posición de esos semitonos. Vale, ¿y qué pasa con los modos que he comentado de King Crimson? Pues que introdujeron dos modos muy utilizados por Bartók y que no son de 7 notas, que son los más típicos, como el mayor y el menor, y son modos que forman parte de la tradición gregoriana, como la mayoría de los que se usan. Por ejemplo, en el caso del hexatónico estamos ante un modo que surge de una escala de 6 notas, pero lo más peculiar es que es un modo de tonos enteros, es decir, que no tiene semitonos. ¿Y esto qué implica? Pues que tiene cierto carácter de imprevisibilidad y desorientación, porque carece de ese elemento sonoro que nos puede indicar hacia dónde se dirige la música, porque al no haber semitonos no existe una jerarquía entre las notas.
Este modo lo popularizó Debussy y Bartók lo adaptó a su estilo de forma muy personal. Este es uno de los elementos más reconocibles del sonido de King Crimson y que muchas bandas influidas por estos han adoptado. Tenemos el ejemplo de piezas compuestas en esta etapa como Fracture One More Red Nightmare o Red. Y luego tenemos el modo octatónico, basado en una escala de 8 sonidos donde se alternan tonos y semitonos, de modo que aquí se consigue un efecto de desorientación similar al modo hexatónico, pero justo por lo contrario. Hay tantos semitonos y distribuidos de forma simétrica en la escala que hace muy imprevisible la direccionalidad de la música. Este modo está muy vinculado a la música rusa, ya que se suele considerar a Rimsky-Korsakov el primero que lo utilizó de forma consistente, así como también lo hicieron Scriabin, que experimentó con todo tipo de escalas, y por supuesto Stravinsky. Pero es el uso que hizo Bartók una vez más el que sirvió de inspiración para Robert Fripp. Sin duda el uso de este modo es definitorio también en el sonido de King Crimson. Lo podemos escuchar en el inicio de Red, o en temas como Laxton sin Aspic en todas sus partes, o en piezas de las siguientes épocas como Level 5. Estos dos modos forman parte de lo que Messiaen estableció como modos de transposición limitada, y esto supone que es difícil componer con ellos siguiendo las reglas de la armonía tradicional, con lo cual se obliga al compositor a buscar nuevas herramientas para poder desarrollar una composición usando estos modos, y como consecuencia de esto, King Crimson recurre a una técnica de composición típica del último barroco, la secuencia. Una secuencia es una repetición de un patrón melódico o armónico a distintas alturas un número variable de veces. Y este es el medio por el que la banda construye muchos de sus legendarios clímax en esta época. Bueno, si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta, suscríbete y no te pierdas los demás vídeos dedicados a la influencia de la música clásica en el sonido de King Crimson. ¡Hasta la próxima!